Hermano, antes que nada quisiera que le diéramos un aplauso a todas las mujeres. Vamos, un aplauso fuerte a esas mujeres que ya tuvieron su comunidad. Yo he de confesar un testimonio. Yo también recibí y fui bendecido por la comunidad Zoe, aunque no lo crean. Pero el día de ayer nos pasó algo bien curioso en la casa. Estábamos, pues mi hijo, estaba Daniel, Claudette, y estaba yo en la casa. Estaba el pastor Emilio en su casa y estábamos pues esperando que las mujeres regresaran, ¿no? Porque estaban todas en su comunidad y todo. Cuando estamos ahí, de repente yo Gaby me llama y me dice, Ale, anda a traer a mi papá, que vamos a cenar y vamos a cenar juntos, y súper alegre. Y yo, ok, traigo, lo voy a traer, pues entonces ya me voy yo, traigo el pastor Emilio, ya bajan los niños y empezamos a cenar, ellas traen comida, vienen alegres ustedes, pero alegres, llenas de gozo, increíble. Y empiezan a contarnos y a celebrar. Y entonces nos cuentan lo que sucedió en Zoe y todos nosotros cuatro, ¿no? Si nosotros cuatro estamos, perplejos, estamos callados, pero estamos celebrando junto con ellas. Y ahí fue cuando Dios me habló. Este tema en lo particular a mí me ha costado mucho, les he de confesar. Pero ayer sábado en la noche, fue que Dios me habló, verlas a ellas, verles el gozo que traían, verlas como venían de felices, como venían celebrando. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata este tema. Que debemos de celebrar con gozo que nuestro Rey viene. Que debemos de celebrar con alegría, con gozo, con fidelidad, con paz, con paciencia, de que nuestro Rey viene. Por eso bendigo a todas las mujeres por lo que vivieron ayer. Continúen haciendo lo que están haciendo, están impactando no solo sus vidas, sino que también la vida de todos lo que estamos alrededor de ustedes y su familia. Así que Dios los bendiga, mujeres. Felicidades. Bien, estamos viviendo en los últimos días. ¿Vendrá Jesús muy pronto o no? Según Hebreos, estamos en los últimos días desde el ministerio, muerte y resurrección de Jesús. O sea, desde que Jesús viene a la tierra, muere y resucita, desde allí y que Él se va y asciende a los cielos, estamos viviendo los últimos días. Lo que significa que los últimos días ya han abarcado más de 2000 años. ¿Okay? Estamos más de 2025 años en los últimos días, y no solo estamos en los últimos días, sino en la hora final. Pues Juan declara en 1 Juan 2:18 que esta es la última hora. Así pues, pasado 2000 años atrás, nosotros estamos en los últimos días y en la última hora. Y podríamos todavía decir que estamos en los últimos minutos de la última hora. Podríamos decir que estamos a punto de que Jesús venga. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿vendrá Jesús en nuestra generación? ¿Seremos nosotros la generación que va a ver el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Porque miren, dice en Apocalipsis 1:3, el tiempo está cerca. Desde que el apóstol Juan escribe Apocalipsis 1:3, desde mucho tiempo atrás, miles de años atrás, él dijo, el tiempo está cerca. Así que el Señor Jesús está pronto a venir. Pero la pregunta que nos hacemos todos nosotros una y otra vez es ¿cuándo? ¿Cuándo irá a venir? Y en su sabiduría y en su fidelidad y en su amor para con nosotros, el Señor nos dice claramente el tiempo de cuándo Él va a venir. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros estemos atentos, presentes, recordando, gozosos, viviendo en alegría, pero también sobrios, pendientes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros vivimos en tiempos complejos, ahí no podemos estar en duda. Vivimos en tiempos donde la intensidad o la hostilidad hacia el Evangelio y las verdades bíblicas son tremendas. No somos ingenuos ante lo que está pasando. No somos ingenuos ante que vivimos con armas nucleares, la inteligencia artificial y cómo se está desarrollando, algunas ideas filosóficas que hoy estamos viendo como el transhumanismo, que es mezclar la tecnología con el cuerpo humano. Estamos viviendo en tiempos donde las ramificaciones de lo que está sucediendo denotan los últimos tiempos, denotan las señales de que estamos viviendo en los últimos tiempos. La segunda venida de Cristo no es una amenaza para nosotros, sino que es una promesa para nosotros. Por mucho tiempo, y en mi generación, hablo de los 30 y algo, probablemente un poco más jóvenes, no sé si han escuchado esto, pero en mi generación de los 30 y fracción,
La segunda venida se nos enseñó como en temor, se nos enseñó como algo de miedo. Mi mamá, no sé, yo crecí en una iglesia bautista y no sé si fue el método adecuado o cómo fue, pero se me enseñó de alguna otra manera que esto era de tenerle miedo. Porque, ajá, y si viene y te quedas. Ajá, y viene el Señor y vos te quedas. Ajá, entonces no vayas, pórtate bien, no vayas a hacer esto, no vayas a hacerlo. Y si viene, yo me voy, allá vos. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces era una amenaza para nosotros. Y para muchas otras personas lo hemos visto de una manera negativa y lo hemos visto con una connotación de, ay Señor, no vengas ahorita. Estoy a punto de hacer esto, Padre. Y yo sé que estoy fallando, pero ya lo voy a hacer. No me voy a arrepentir, lo voy a hacer. Pero no vengas, Señor. Y mucho tiempo tenemos esa mentalidad como una amenaza, pero la venida del Señor Jesús para nosotros en este tiempo lo hemos visto como una amenaza, pero en el texto bíblico, en el original y en el contexto del cual estaba escrito, y para las personas a las cuales estaba escrito, que era la iglesia primitiva de ese tiempo, la venida del Señor en lo absoluto era una amenaza, era una promesa. Era una promesa de que el tiempo y el dolor que estás viviendo, la persecución que estás teniendo, la aflicción que estás viviendo es momentaria y pasajera, va a terminar porque el Rey va a venir. Y lo hablamos con Joseph y quizás nosotros estamos muy cómodos. Y por eso no queremos que el Señor venga, porque queremos una casa, queremos un carro, queremos un hijo, queremos casarnos. Estamos muy cómodos, o como creyentes, como cristianos, vivimos vidas de cierta manera cómodas. O sea, no estamos... Y yo no quiero decir que debemos de sufrir, ¿verdad? Pero me refiero a que hay veces en nuestra comodidad y en nuestra tranquilidad aparente, porque no puedo tampoco tomar de menos el sufrimiento que algunos de nosotros estamos viviendo, en lo que estamos pasando, no necesitamos al Señor lo suficiente. Y eso nos lleva a nosotros a ver la segunda venida del Señor como algo que quizás venga, quizás no, y ojalá que venga cuando esté bien, y no ojalá que venga cuando esté mal, porque no me quiero quedar, pues yo me quiero ir con Él. Entonces lo vemos como una amenaza y no como una promesa. Pero el regreso del Rey fiel por su pueblo, ¿por qué es una promesa? Porque es la culminación de todas las promesas. Es el fin del llanto, la restauración de todas las cosas, la restauración de la justicia definitiva, la gloria del Señor demostrada en esta tierra. Y cada día que pasa, para nosotros no es una amenaza, sino que se vuelve una paciencia con gozo, porque el Señor no retarda su promesa para nosotros. El Señor nuestro va a cumplir, Él es paciente y está esperando que todos lleguemos al arrepentimiento. Y por eso hoy podemos celebrar que nuestro Rey viene. No es una amenaza para nosotros, es una promesa. ¿Y cómo debemos entonces de celebrar de que Él viene? Número uno, celebremos con gozo en la espera. Celebremos con gozo en la espera. Celebremos alegre, con gozo en la espera. Hoy Misa me hizo un comentario que ahorita justo en la mañana y me dijo, yo cuando miro a usted o miro a Nelson, yo me alegro, y yo me sorprendí con eso que me comentó. Y me siento feliz, me da ganas de sonreír, me dijo. Y estamos hablando que es el Espíritu Santo en nosotros, pero eso, debemos de ser personas llenas de gozo, alegres, felices, porque el final es como que supiéramos el final de la película, pues. Supiéramos de que al final de todo, aunque no sepamos cuándo, cómo, dónde, al final de todo, o sea, que lo veamos nosotros o no, Él va a venir y su reino se va a cumplir y reinaremos con Él y viviremos con Él, y no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá angustia, no habrá frustración, no habrá expectativas no cumplidas. Lo veremos, lo tendremos, y el amado que tanto deseamos lo disfrutaremos, conviviremos con Él. Nuestros cuerpos estarán glorificados, viviremos en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Esa es la celebración que nosotros esperamos con gozo. Y el apóstol Pablo le escribe a una iglesia hablando de este tema en 1 Tesalonicenses. Fue un tema que también se lo toca en su primer mensaje hablando de esta serie. Y vámonos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. En Tesalonicenses, esta carta está escrita para una iglesia que estaba en Macedonia, pueblo griego. Y está escrita esta carta a esta iglesia, que es la iglesia tesalónica, una iglesia que estaba sufriendo inmensa persecución. Estaban matando cristianos por todos lados. De hecho, que Pablo se va de la iglesia porque lo están persiguiendo. Tiene que huir de Tesalónica y se va
Y cuando se va y está fuera de la iglesia, les escribe esta carta a los hermanos porque están sufriendo. Y sucede algo en ese tiempo, donde Pablo le está escribiendo esta carta. Los hermanos tenían ideas raras con respecto a la segunda venida del Señor. De hecho, que algunos pensaban que Cristo ya había venido. Entonces algunos dejaron de trabajar, porque dijeron, no, ¿para cómo trabajar si Cristo ya va a venir? Entonces ya dejaron de trabajar y algunos estaban haciendo otras cosas que no estaban equivocadas. ¿Por qué? Porque ellos creían que Cristo o ya había venido o estaba a punto de venir. Entonces habían dejado todas las cosas. 2000 años atrás. Así que este tema no es nuevo. No es nuevo para nosotros, no es nuevo para la iglesia. Pero Pablo entonces les habla y les dice en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir ¿a quién? Al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Así un poco más de sentido, ¿no? ¿Por qué Pablo se los está diciendo? Les está diciendo un día con voz de arcángel, con voz de mando, y estos romanos ya no los van a gobernar a ustedes ni los van a estar sometiendo. Con trompeta de Dios va a descender del cielo Cristo, y los muertos, los que se han sacrificado en su nombre, resucitarán primero, y los que hayamos quedado vamos a ser arrebatados juntamente con ellos, y ya no habrá. Y en el aire estaremos juntos con nuestro Señor. Y por eso Pablo les dice, alentaos los unos a los otros, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Nadie lo sabe cuándo va a venir. Decimos que Jesús vendrá pronto, no podemos fijar una fecha, no podemos saberlo con certeza, pero sí podemos esperarlo con alegría, con gozo, sabiendo de que Él cumplirá sus palabras y su promesa en el momento oportuno y de la manera correcta. Mientras tanto, nosotros seguimos con nuestro trabajo. Tanto lo explicó súper bien el domingo pasado, no voy a repasar en eso, que es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de arrepentirnos y de velar para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que reconocer, amados hermanos, y recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde ansiosamente, dice Filipenses, esperamos el regreso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Miren el amor, miren los sentimientos que había en las cartas que se estaban escribiendo. Aliéntense los unos a los otros. Cristo va a regresar por vosotros. Aliéntense, cobren ánimo, porque estamos esperando. En Filipenses dice, ansiosamente esperamos el regreso de nuestro Salvador. Y aunque las aflicciones de este mundo son sobrecogedoras, nuestro amado nos espera del otro lado. Nuestro Señor ha preparado un festín donde en silencio de su amor vamos a celebrar junto con Él. Y vamos a cantar con júbilo el regreso de nuestro pastor, que no va a dejar a ninguna de sus ovejas solas ni abandonadas. Ninguna de sus ovejas se quedará atrás. El pastor viene por su pueblo. El pastor viene por nosotros. Gloria a Dios que nos agarró aquí en la iglesia, no celebrando y cantando, recibiendo. Pero si te agarra donde te agarre, si sos oveja, hoy es una mañana para celebrar con gozo y creerlo. No es Tengo que tener la seguridad del gozo eterno como resultado de esa íntima comunión con Dios que me inspira, que me lleva, que me alienta a perseverar hasta el final. Eso se llama lo que dice en Apocalipsis 14:12, la paciencia de los santos. El apóstol se mencionaba así, le decía, aquí está la paciencia de los santos, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Amados hermanos, celebremos con gozo y con paciencia que Cristo va a regresar por su iglesia. Celebremos con gozo la buena nueva, no vivamos en temor, ni en zozobra, ni en ignorancia, vivamos llenos de gozo, sabiendo de que sí me corrieron del trabajo, que sí lo perdí, o sí tengo una deuda que no tengo ni la menor idea de cómo pagarla, o sí estoy sufriendo esto que estoy viviendo, pero estoy sabiendo de que
esta tribulación momentánea es pasajera. Veremos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 10, 35, 39 dice lo siguiente: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, digan conmigo, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tenemos fe para preservación del alma. Celebremos, no perdamos nuestra confianza, no la tiremos. Perder la confianza, como está escrito aquí, es como los soldados cuando estaban en una guerra y tenían un escudo y tiraban el escudo y salían huyendo. Eso era perder la confianza. No perdamos la confianza en nuestro Señor Jesucristo, que aún un poquito, el que ha de venir, vendrá y no va a tardar. Y el justo vivirá por fe. Resistan, hermanos, resistan con fe las pruebas que están teniendo. Resistan con fe lo que estamos viviendo, porque el Señor vendrá por nuestra vida. Nuestro sufrimiento tiene fecha de expiración. Llegará un día en que nuestro dolor no será más. Llegará un día en que nuestro Rey va a regresar y va a restaurar todas las cosas. De hecho, que en 1 Tesalonicenses, siempre Pablo hablando de esta iglesia, en el capítulo 5, en el último versículo de esa porción, el versículo 11, después de que les está hablando Pablo acerca del regreso del Señor Jesús, les dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros como lo hacen. Animémonos unos a otros, edifiquémonos unos a otros, bendigámonos unos a otros, mientras Cristo regresa, mientras el Rey regresa a gobernar en esta tierra. Celebremos con gozo. Celebremos también, número 1, con gozo. Número 2, celebremos firmes en la esperanza. Celebremos firmes en la esperanza de que el Señor está en control. Si quieren pueden buscar conmigo Tito, la carta de Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, es increíble la vida, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Este siglo era como el primer siglo, hoy estamos en el siglo XXI, pero en ese siglo, y obviamente aplica para nosotros, ¿cómo debemos de vivir? Sobre, justa y piadosamente. No me voy a detener en eso, pero sobria, justa y piadosamente habla de vivir de una manera pensando en Dios, de una manera sobria, de una manera justa con respecto a los demás, y de una manera piadosa, que habla acerca de nuestra adoración para con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir de una manera sobria, justa y piadosamente? ¿Haciendo qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otra vez, otro texto donde el apóstol les está escribiendo y le está diciendo: estamos esperando y tenemos la esperanza bienaventurada, o sea, esta esperanza bendecida, no una esperanza hueca, no es una esperanza ilusa, no es como que estamos esperando que si verá venir o no, es una esperanza bendecida, gloriosa. Estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia nos enseña a esperar de una manera donde nosotros podamos enfocarnos en el Señor. Esa esperanza no en el cielo ni en la gloria venidera. La esperanza no en el dinero que tengamos hoy en esta tierra. La esperanza no está puesta en si tenemos un carro nuevo, o si compramos un carro, o si logramos un título, o si tenemos más hijos, o si tenemos un hijo, o si logramos esto o lo otro. La esperanza es la manifestación del Señor en esta tierra. La esperanza está puesta de que Él vino por primera vez para salvar el alma del hombre, y Él vendrá una segunda vez para restaurar y resucitar nuestros cuerpos.
Él vino por primera vez para salvar al individuo. Él vendrá por segunda vez para salvar a toda su iglesia. Él vino por primera vez en una crucifixión. Él vendrá en una segunda vez para una coronación. Él vino por primera vez en un árbol, que es el árbol donde se crucificó. Él vendrá en una segunda vez en un trono para gobernar. Él vino por primera vez en humildad. Él vendrá en una segunda vez lleno de gloria absoluta. Él vino por primera vez para ser juzgado por los hombres. Él vendrá la segunda vez para juzgar a toda la humanidad. Él vino por primera vez para comparecer ante los hombres y ante Pilato. Él vendrá una segunda vez y Pilato tendrá que comparecer ante él. Nuestro rey viene. Nuestro rey viene. Y hoy podríamos hacer un paralelismo y comparar a los judíos que estaban esperando el Mesías antes que Cristo viniera con nosotros que estamos esperando la segunda venida de Cristo. Y si se ponen a pensar, nosotros y los judíos de ese tiempo tenemos algo en común. Tenemos una esperanza y una expectativa. Los judíos que estaban esperando el Mesías estaban esperando la liberación de Roma. La liberación de Roma, la restauración de la gloria de Israel, que restaurara la gloria de Israel. Pero nosotros esperamos la liberación del pecado, de la muerte y de la maldad. La restauración nuestra, no como la restauración que Israel estaba esperando, es una restauración y una unión eterna con Cristo. Imagínense esto. Nosotros esperamos que cuando Él regrese vamos a estar sentados juntamente con Él en lugares celestiales. El pueblo de Israel estaba esperando paz y seguridad y el cumplimiento de la promesa para Abraham. Nosotros hoy estamos esperando paz eterna y el cumplimiento de todas las promesas de Dios en Cristo Jesús. Los judíos querían justicia terrenal porque estaban siendo oprimidos por los romanos. Nosotros esperamos justicia divina y la presencia de Dios en medio de nosotros. Ellos estaban esperando y por eso muchos judíos se lo perdieron. Imagínense ustedes haber vivido en esa época. Hoy nosotros lo vemos bien fácil, vamos miles de años después y decir cómo se lo perdieron. Pero imagínense haber vivido en esa época, que Jesús pasó a la par tuya y no te diste cuenta. Porque ellos estaban quizás esperando un líder político o un líder militar. Estaban esperando y habían facciones israelitas que estaban, ¿cómo se llamaban? Pero estaban esperando que el Mesías que viniera los liberara de la opresión. Pero nosotros estamos esperando una transformación global, una redención, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esperamos a Cristo como un Rey glorioso, pero también lo esperamos como un juez justo. Como un juez justo. ¿Y por qué hablamos de la esperanza? Porque lo que nosotros esperamos, lo que nosotros tenemos la expectativa de algo, si esa expectativa no se cumple, ahí es donde nosotros caemos en frustración. Si tú estás esperando algo y no se cumple, entonces te frustra. Cuando nosotros estamos esperando, y podríamos decir que si nosotros tenemos la esperanza equivocada, si nosotros estamos esperando y podríamos decir, bueno, si no me caso, me voy a quedar totalmente solo. O cuando logre alcanzar una meta, estaré completo. O podríamos decir, si no consigo ese trabajo y me aseguro de un sueldo, yo no voy a poder estar tranquilo, porque ¿de dónde voy a vivir? O no puedo estar en paz a que no tenga este u otro resultado. O si mi situación económica cambiara, yo de verdad me sentiría más seguro. Todos son esperanzas equivocadas, porque son esperanzas pensadas en las cosas que quizás podemos de alguna otra manera controlar. Un escritor decía que son esperanzas pensadas en lo horizontal, en las cosas que podemos ver. Son esperanzas que sí se podrían cumplir, pero no es la esperanza adecuada. Nosotros estamos en la esperanza en lo vertical. Nuestra esperanza está puesta en Dios y en sus promesas y en su fidelidad y en algo mucho más allá de nosotros. Hay un problema con seguir esperando cosas en lo terrenal y enfocar toda nuestra atención, yo le decía al grupo el otro día que estábamos hablando, todo nuestro dinero, todo nuestro tiempo y todo nuestro esfuerzo. Donde tú enfocas todo tu dinero, tu tiempo y tu esfuerzo, es lo que se vuelve el centro o el dueño de tu corazón. Y es donde has puesto tu esperanza. Porque si nosotros ponemos nuestro dinero, para dar un ejemplo, en una inversión, y decimos, bueno, yo voy a meter este dinero porque me prometieron que mandan un retorno a esta inversión.
Estamos teniendo la esperanza de al quedar ese dinero, yo voy a tener un retorno. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza y nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en las cosas terrenales, y no digo que no debemos de hacerlo, porque obviamente hay que ponerle, para dar un ejemplo, que tengo un hermano cargando quejita, hay que ponerle dinero, tiempo y esfuerzo a nuestros hijos, innegable. Eso no podemos no hacerlo. Innegociable. Pero ellos no son el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida es Cristo. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que ellos piensen de la misma manera. Para que un día yo estaba hablando con Daniel y me sucedió algo que, mire, yo tengo una debilidad, podría decir, pero a mí me gustan videos un poco extraños, ciencia ficción, entonces a mí me apasiona, me gusta muchísimo. Y le he heredado esa ficción a mi hijo y vemos películas así de robots y cosas extrañas, y me gusta, y futuristas y todo eso. Pero también me gusta ver o leer cosas acerca de lo que está pasando en este tiempo, de las tecnologías, de lo que viene y todo lo que está sucediendo. Y un día estaba hablando con él y le digo, hijo, mira esto y lo otro, y me estoy contando esto. Y me dice, porque él me dice viejo, ¿no? Y me dice, viejo, ¿sabes qué? Me dice, yo creo que Cristo va a venir antes. Y yo creo como alguien que quizás tan joven está pensando de esa manera. Y es una mentalidad totalmente distinta a la que yo puedo haber tenido a la misma edad que él. Porque yo pensaba, Cristo, no vengas. Dame el chance que me quiero casar. Dame el chance que quiero tener una esposa. Yo quiero tener un hijo, quiero tener un niño. Pero tenemos que tener la esperanza puesta en algo mayor. Tenemos que tener puesta nuestra esperanza en algo que sobrepasa lo que nosotros hoy en día vivimos. David lo dijo claramente en un salmo cuando dijo que solo el Señor es nuestra roca y nuestra fortaleza. Tenemos que tener puesta la esperanza en Él, que Él es nuestra roca y nuestra fortaleza. Solo el Señor es firme, solo el Señor es un lugar fuerte donde puedo poner mis pies. Todo lo demás es arena, todo lo demás es inestable. Solo en el Señor, todo lo demás, solo el Señor es una roca inconmovible, inamovible, donde puedo poner mi esperanza. Quisiera que nos fuéramos a Apocalipsis para que agarremos esperanza y pongamos nuestra esperanza en lo que va a suceder. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Solo el Señor es nuestra fortaleza. Un día este mundo y sus pasiones van a pasar. Un día todo esto, esta vanidad del dinero, de lo que tenemos, de lo que usamos, de lo que logramos, de lo que queremos, todo, literal todo es vanidad. Porque en Apocalipsis 21, veámoslo desde el versículo primero. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y les quiero leer esto, hermano, y que lo leamos con esperanza, con gozo, sabiendo lo que va a pasar. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿De dónde iba a descender la nueva ciudad, la nueva Jerusalén? Del cielo de Dios. Miren, imagínense esas cosas, de verdad. Debemos de recuperar el asombro, por Dios. No perdamos el asombro, por Dios. Leer estos temas a nosotros, yo hasta ahora lo he aprendido. No es de temor, es de asombro, es de imaginarnos lo que va a suceder. Esta nueva ciudad, el cielo de Dios, que va a descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: de aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que nos aguarda, amados hermanos.
un día le veremos. Solo Él es nuestro Señor y nuestra roca. Solo Él es nuestro refugio. En Él podemos nosotros poner nuestra esperanza porque Él es nuestro refugio. Y lo tercero, el Señor es nuestra salvación. Él es nuestra salvación. Él es el que está en control absoluto y completo de nuestra vida. Por eso nosotros hoy podemos vivir tranquilos, no relajados, no sin problemas, obviamente, pero sí podemos vivir con gozo, con paciencia y con fe, sabiendo que nuestro amado viene, que nuestro amado regresa y le veremos nuevamente a Él. Y último, vamos a celebrar que Dios es fiel y que Dios va a regresar por cada uno de nosotros. Dios no abandona a su pueblo mientras esperan. Él es fiel en sostenernos a cada uno de nosotros. Dios es bueno siempre y su fidelidad no tiene nada que ver con nuestro desempeño o con nuestras capacidades. Él es fiel porque Él es fiel. En otras palabras, en medio de nuestras infidelidades, Dios permanece fiel. Él es fiel. La palabra infidelidad a todos nosotros nos choca, nos golpea, porque obviamente ninguno de nosotros en nuestras relaciones queremos sufrir o vivir eso, porque es muy doloroso, o es muy complejo, una situación muy, muy, muy difícil. Pero imagínense cuántas veces nosotros sí le somos infieles al Señor. Y si nosotros en nuestra pareja terrenal o en nuestras relaciones, que puede ser sobre pareja, puede ser con cualquier otra área en nuestras vidas, sufrimos de algo, siempre pensamos, déjalo o déjala o corta eso, no te conviene. Porque medimos nuestra fidelidad en términos de la fidelidad de la otra persona. En otras palabras, medimos la fidelidad que yo tengo en términos de la fidelidad que a mí se me puede ser dada. Pero con Dios no funciona así. Si Dios midiera mi fidelidad y midiera su fidelidad para conmigo, de acuerdo a qué tan fiel soy, pues ya diga, hermanos. Ya hubiera descendido fuego del cielo, me hubiera consumido. Punto. Me hubiera llevado. Porque la palabra fiel proviene de la idea de la absoluta confianza y dependencia de Dios por lo que Él es. Es la dependencia absoluta y completa en lo que Dios es. Confiar que Él es mayor y cumplirá todo lo que ha prometido, sin dudas y sin reservas. La palabra fidelidad es traducida del hebreo emuná, que representa firmeza y constancia. Dios es fiel. Conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, dice el Deuteronomio. Él es fiel y cumplirá todo lo que Él ha prometido. Les voy a pedir que regresemos a 1 Tesalonicenses, la carta que estábamos leyendo al inicio. Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, hay un texto que también habla acerca de la fidelidad de Dios y de lo que el Señor Jesús les estaba diciendo en ese tiempo a esa iglesia. Versículo 23. Y el mismo de Dios, ¿lo tienen, hermano? Yo no sé si voy rápido. 1 Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nota marginal del mensaje, noten el orden en el cual lo está diciendo. ¿Tiene que santificar dónde? No es al revés, no es cuerpo, alma y espíritu. Nosotros pensamos en esos términos, cuerpo, alma y espíritu, pero tenemos que santificar el cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Celebremos la fidelidad de Dios con gozo en esta mañana, porque nuestro Dios es confiable. Nuestro Dios es alguien en el cual podemos depositar toda nuestra confianza. Nuestro Dios es digno de la más absoluta confianza de todos nosotros. Él es fiel. Él cumplirá lo que dijo. Y hay innumerables textos bíblicos que confirman esta idea, confirman la idea de la fidelidad de Dios. Él es fiel en medio de todas las temporadas, en medio de todas las épocas. Él es fiel a su promesa y a su palabra. Él cumplirá lo que dijo. Él es fiel. Él es fiel. Jehová, hasta los cielos llegan tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes, dice en Salmos. Tu justicia es como los montes de Dios,
tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Es importante entender que la fidelidad de Dios no depende de nosotros, depende de su carácter. Al ver este tema, nosotros podemos celebrar con gozo y con alegría de que el que nos prometió que iba a regresar es fiel. No es una promesa vacía ni hueca, ni es una promesa en nosotros mismos. Es una promesa de un ser que lo que dice, lo cumple. Y lo que promete, se cumplirá. Él es fiel. Fiel. Es importante entender que la fidelidad de Dios depende de su carácter, de su poder, de la habilidad en Él mismo que Él tiene de ser inmutable. Dios no cambia. No cambia. Lo que Él es, ya es, y por siempre será lo mismo. Se lo voy a repetir. Lo que Él es, ya es, y por siempre será lo mismo. Amados hermanos, confiemos en esta mañana. Confiemos en esta mañana. Recuperemos el gozo de la salvación. Porque si un día tú creíste y te arrepentiste en tu corazón y lo confesaste como el Señor y el Salvador de tu vida, eres salvo. Y Él vendrá por ti nuevamente a restaurarnos como iglesia. Porque Él es fiel. Él es fiel. Desde el principio tú fundaste la tierra. Y los salmos son impresionantes. Desde el principio tú fundaste la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú, oh Dios, eres el mismo. Y tus años jamás se acabarán, dice en Salmo 102. Nosotros hablamos, cantamos y exaltamos la fidelidad de Dios, pero estamos conscientes de lo que significa. Estamos conscientes de la belleza que hay en la fidelidad de Dios, porque la fidelidad de Dios es la garantía de nuestra salvación en Cristo. Porque Él es fiel. Yo tengo la garantía de que soy salvo en el Señor Jesucristo. Depende de que nosotros vivamos en comunión con Cristo, que hayamos aceptado a Cristo, que lo hayamos reconocido como nuestro Señor y Salvador, y Él nos adopta como sus hijos. Pero no creamos la mentira del enemigo que nos hace pensar, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que si viene? ¿Será que me quedo? ¿Será que vivo en temor y en angustia? Si Él... Es que no hace sentido, es que la historia no cuadra. Si Él vino, murió, resucitó, nos redimió de todos nuestros pecados, ¿cómo podríamos seguir viviendo vidas pensando de que Él no va a cumplir sus promesas? La Biblia se divide, o podríamos dividirla en 4 grandes partes: la creación, la caída, la redención y la consumación. Nosotros estamos a punto de la consumación. Pero si todo lo que hemos vivido ha pasado, si todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad es cierto y es real, ¿cómo hoy nos atrevemos a dudar de la fidelidad de Dios? ¿Cómo hoy nos atrevemos a dudar de que Él va a cumplir? Y no solo me refiero a que Él va a venir, sino que va a cumplir todo lo que dijo de tu vida y de la mía. Podemos vivir vidas confiadas, garantizadas. Es como cuando nosotros pedimos un préstamo en un banco y damos una, ¿cómo que se llama? Una prima, pero damos una garantía, eso es lo que quiero decir. Una garantía que responde. Si en un caso nosotros no vamos a pagar, este bien puede soportar y puede pagar el riesgo del préstamo que yo adquirí. Como que yo fuera al banco hoy y le dijera, mire, yo tengo mi casa, aquí están los papeles de mi casa, présteme tanto dinero, y aquí está mi casa, si no se lo pago, lléveselo, porque aquí está mi casa responde. ¿Quién responde por nosotros? ¿Quién es la garantía de nuestra salvación? ¿Acaso su sangre no es suficiente? ¿Acaso su sacrificio no fue completo? ¿Acaso no hemos cantado una y otra vez de que Él es el Rey de nuestras vidas? ¿Acaso no hemos creído en nuestros corazones de que Él es el Señor y el Salvador de nuestras vidas? Esa es la garantía que necesitamos, la única garantía, la fidelidad de Dios en nuestra vida. Es esta misma fidelidad de Dios en nosotros que nos lleva a creer la santificación de nuestras vidas, la santificación de nosotros como hijos. En 1 Tesalonicenses dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo.
en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, guardándonos como irreprensibles. O sea, irreprensibles, nada que se pueda reprender de nosotros. Y ustedes dirán, y yo podría preguntarme, ¿acaso no hay nada en mí que me puedan reprender? Claro que hay muchas cosas en mí. Claro que hay demasiado pecado en mí que me puedan reprender. Pero la sangre de Jesucristo me cubre. Su sangre cubre multitud de pecados. ¿Acaso el sacrificio de Cristo no pagó por una vez y para siempre por todos nuestros pecados? Y eso es lo que la gracia nos enseña a nosotros, y esa fidelidad nos enseña de que nosotros vamos a ser santificados. Y estamos viviendo un proceso de santificación. Por eso en la iglesia se menciona la perseverancia de los santos, la paciencia de los santos y el sacerdocio de los santos. O sea, ustedes y nosotros, influidos por la cultura católica romana en la cual nuestra iglesia viene como contexto histórico, nosotros creemos que los santos son las personas que hicieron ciertos hechos. Pero amados hermanos, esta iglesia está llena de santos. Nosotros somos santos delante de los ojos del Señor. No somos perfectos en lo absoluto, pero Él pagó el precio por nosotros y nos está santificando a cada uno de nosotros en espíritu, alma y cuerpo. Él es conocedor de todos nuestros defectos, debilidades, de nuestros pecados, de nuestras tentaciones. Y la tarea pareciera imposible, vivir en santidad. Pero Él nos está guardando. ¿Para qué? Como dice en Tesalonicenses, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La fidelidad divina estimula nuestra perseverancia, motiva nuestra perseverancia. Mantengámonos firmes sin fluctuar, sin cambiar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, dice en Hebreo 10:23. Todo lo expuesto, todo eso que estoy mencionando, descansa sobre un fundamento glorioso, que Cristo es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. El autor de toda nuestra salvación. Es el Cordero, el único digno de abrir los sellos al final de los tiempos. Ese Cordero que vino y murió y se cayó en la boca y murió por cada uno de nosotros. Es el mismo Cordero. Es el mismo Cordero. Va a ser glorificado porque es el fiel y sumo sacerdote para nuestras vidas. Así es que esperamos no con temor, sino con confianza. Esperamos no frustrados, esperamos alegres. Esperamos no con nerviosismo de ¿será que sí? ¿Será que no? No es ansiedad, no es como decía en otro texto, esperamos ansiosamente, pero no es ansioso en mal término, sino ansioso que queremos que Él ya regrese. Esperamos con confianza de que su amor no falla, que su palabra permanece y que su venida está más cerca cada día. Vivimos en los últimos tiempos, de los últimos tiempos. En la última hora, o minutos de la última hora, como dice en Apocalipsis. Pero si nos vamos a Apocalipsis, en el último capítulo, capítulo 22, versículo 20, el último versículo de la Biblia que hoy la conocemos como la palabra de Dios. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y el apóstol le responde en la misma carta, escribiendo, y le dice: amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La palabra de Dios nos dice todo lo que necesitamos saber acerca del regreso de Cristo. Él vendrá del cielo, en las nubes, en la carne, con gloria y con poder, de manera repentina, visible y audible, porque todo ojo lo va a ver, toda rodilla se va a doblar. Al mismo tiempo todos lo vamos a estar viendo y todos nos daremos cuenta que es que miren, en ese tiempo no nos vamos a estar preguntando ¿será que hay uno? ¿Será que no hay? Es como que no hay mucha duda, ¿va? Todos nos vamos a dar cuenta, visible, audible, repentina, de manera que
No nos esperamos. Vendrá con los ángeles, con los santos a la par. Mientras nosotros, los creyentes, su iglesia, nos regocijaremos. Nos vamos a alegrar. No va a ser un tiempo de dolor para nosotros, amados. Cuando veamos eso, nosotros vamos a alegrarnos, vamos a regocijarnos. Y los incrédulos van a llorar ante su presencia. Ante ese evento glorioso, nadie sabe cuándo va a suceder. Excepto el Padre, el Espíritu y el Hijo, ahora que está a la diestra del Padre, también lo saben. Pero el día en que Él regrese, no habrá más llanto y no habrá más dolor. No habrá más angustia ni más vergüenza. No habrá más culpa. No habrá más tristeza. No habrá más orgullo ni prepotencia. No habrá más tentación ni deseo de pecar. Ese día, todos nosotros vamos a celebrar juntos que el Rey fiel cumplió su promesa y que su fidelidad se mantuvo desde el inicio hasta el fin. Celebremos hoy que nuestro Rey va a venir. Pongámonos de pie, hermanos. Cerramos nuestros ojos. Aleluya. Cerramos nuestros ojos en esta mañana. Cada uno de nosotros sabrá cómo abordar este mensaje.